Buenas tardes a todos. Hoy, en este sábado, quisiera compartir con ustedes lo que son las partes de la misa, ya que es muy importante conocer cada una de las partes que van componiendo la celebración litúrgica de la Eucaristía para poderla vivir con la profundidad y con la solemnidad que Dios quiere que la vivamos, para poder tener ese encuentro vivo con Él. Vamos a empezar con la primera parte de lo que es la celebración eucarística, que se le conoce como los ritos iniciales. Todos estos se realizan con la postura de estar de pie. ¿Por qué? Porque estar de pie dentro de la celebración litúrgica es una actitud de atención y de disposición para poder vivir algo. De ahí el que porque cada uno de estos elementos que vamos a ir desarrollando a lo largo de los ritos iniciales se realizan de pie. El primer elemento es la entrada. Mientras el sacerdote comienza a caminar, inicia el canto de entrada, el cual va a finalizar cuando el sacerdote besa el altar y se pone en la sede para poder iniciar después con el siguiente elemento, que será el saludo. Este momento, sobre todo del canto de entrada, es poder ayudar a toda la comunidad a unirse con el celebrante para poder iniciar y poder dirigir sus pensamientos y sentimientos a la contemplación de la celebración litúrgica del misterio de Cristo que se entrega por todos. El segundo elemento que ya comenzamos a decir es el saludo tanto al altar como al pueblo congregado. Cuando el sacerdote llega, después de hacer la reverencia al altar y al sagrario, el sacerdote besa el altar como un medio de saludo, con el cual termina y concluye el canto de entrada. El sacerdote y la asamblea hacen la señal de la cruz junto con él para comenzar esta celebración en la presencia de Dios. A continuación, el sacerdote, después terminado este saludo al altar, manifiesta por medio del saludo a la asamblea reunida la presencia de Dios en medio de él. De ahí el que se comience diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Terminado este saludo, el sacerdote o monitor puede decir las intenciones por el cual se celebra ese día la celebración eucarística y también una pequeña resumen de lo que es la temática de ese día. Terminando después de esa breve introducción, el sacerdote invita al acto penitencial que se realiza con toda la comunidad, donde cada uno de nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores y la necesidad de recibir el perdón y la misericordia de Dios. Terminando este acto penitencial, se realiza el tercer elemento llamado Kyrios o Señor ten piedad, que va dentro del acto penitencial. A no ser que sea cantado, se dice de manera responsorial, donde participa también la comunidad. Después de este momento, en los domingos, sobre todo en las fiestas o solemnidades, se canta o se recita el Gloria, que es un himno antiquísimo y venerable en la iglesia congregada, que sobre todo pide al Espíritu poder glorificar a Dios Padre y a Jesús ya presentes, y les presentan sus súplicas. Se invita a que, si es cantado, pueda ser de manera ordenada con todo el pueblo de Dios. Y finaliza este momento de los ritos iniciales con la llamada oración colecta. Se llama así porque colecta o resume todas las intenciones del pueblo de Dios junto con el sacerdote y lo presentan a Dios, el cual inicia con un momento de silencio invitando a orar. Después lee la oración que se expresa
donde comenta el índole de la celebración y el pueblo se une a ella respondiendo con un amén. Estos primeros ritos iniciales son importantes y de ahí el por qué se hacen todos de pie, para poder indicar a la asamblea la importancia y la atención que después vienen con la escucha de la palabra de Dios. La liturgia de la palabra se hace estando sentados. ¿Por qué se pide esa postura durante toda la liturgia de la palabra? Sobre todo en la primera, el Salmo, y los domingos en la segunda lectura. Porque la liturgia de la palabra es aprender y escuchar como discípulos. Y precisamente la postura de estar sentados indica que somos discípulos, que vamos a escuchar al Maestro que nos va a hablar. Por eso la liturgia de la palabra es una de las partes esenciales de la Eucaristía, ya que en ella nos presentan la vida de Dios y del pueblo de Dios y cómo es esa relación a lo largo de toda la historia de salvación. Y también nos presenta la vida de Jesús y su relación con sus discípulos y con toda la iglesia, para que también nosotros aprendamos de él. En el sacramento de la Eucaristía o la celebración eucarística, mediante las lecturas, nos acercamos a conocer lo que Dios nos pide vivir cada día. La primera lectura normalmente se toma del Antiguo Testamento y nos sirve para entender muchas de las cosas que Jesús después nos va a decir y va a realizar como signo. El Salmo responsorial forma parte de la liturgia de la palabra y precisamente tiene como intención responder, por eso se llama responsorial, responder a lo que Dios ya nos ha dicho en la primera lectura. Se puede hacer de forma cantada y invitando también al pueblo de Dios a poder participar de esa respuesta. Se puede hacer en varias estrofas y el pueblo participando en la antífona que el salmista ya ha invitado a realizar. Mientras toda la asamblea escucha, el salmista va entonando o recitando cada una de estas estrofas y después participa respondiendo con la antífona. La segunda lectura que se toma del Nuevo Testamento, llamada también la lectura del apóstol, porque se toma de los Hechos de los Apóstoles o de las cartas que escribieron los apóstoles. Esta segunda lectura nos sirve para conocer sobre todo cómo vivían los primeros comunidades y cómo van dando testimonio los primeros cristianos de las enseñanzas de Jesús. Esto nos ayuda a conocer y a comprender mejor lo que Jesús enseñó y cómo se puede poner en práctica desde nuestra realidad como discípulos. También nos ayuda a entender de dónde se han tomado todas las tradiciones de la Iglesia y cómo se fue estructurando a lo largo de los siglos y cómo podemos entender muchos de los signos que realizamos el día de hoy. Después de esta segunda lectura, se entona y canta el Aleluya, que es un canto alegre que recuerda la resurrección y sobre todo podernos disponer para escuchar a Jesús en el Evangelio. Dentro de la liturgia de la palabra, el Evangelio ya se escucha de pie, porque es la postura de disposición de parte de nosotros para poder escuchar las enseñanzas de Jesús. Se toma alguna parte de los 4 evangelios de acuerdo al ciclo litúrgico A, B o C, y también de los años pares e impares, y narra una pequeña parte de la vida o las enseñanzas de Jesús. Es aquí donde podemos conocer cómo era Jesús, qué sentía, qué decía, cómo lo hacía, qué enseñaba y cómo nos lo quiere transmitir.
Esta lectura la hace el sacerdote o el diácono que se encuentran presentes. La primera, el Salmo responsorial, y la segunda lectura la realizan los laicos presentes en la celebración, sobre todo porque son de los ministerios que se incluyeron después del Concilio Vaticano II, donde los laicos participan en el servicio litúrgico. Después de este momento de escuchar la palabra de Dios y lo que Dios nos quiere decir y lo que Jesús nos quiere enseñar, viene un momento llamado la homilía, que conviene que sea una explicación de las lecturas o de otro texto del ordinario o del propio de la misa del día, teniendo siempre presente el misterio que se celebra y las particularidades, necesidades de los oyentes. La homilía se propone después de esta exhortación que hizo el Papa Francisco a todos los sacerdotes a que sus homilías fueran claras, breves, de 15 o máximo 20 minutos, y sobre todo con la intención de causar la apertura del corazón a la palabra de Dios y continuar su crecimiento y conversión a ella. Después de este momento de homilía viene la profesión de fe, que es el símbolo o credo que nosotros conocemos, donde manifestamos públicamente en quien creemos, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, y en lo que la Iglesia nos dice de cada uno de ellos. Y precisamente trae a la memoria todo lo que hemos escuchado en la palabra de Dios. Y concluye esta segunda sección importante de las partes de la misa con la oración universal. Esta oración universal o oración de los fieles son las peticiones que el pueblo, ejerciendo su oficio sacerdotal, ruega por todos los hombres, por el Papa, la Iglesia, los gobernantes y las necesidades particulares como enfermos, difuntos, etc. La asamblea expresa su súplica con una invocación común que se pronuncia antes de cada intención o con una oración en silencio. Hasta aquí concluye esta segunda sección importante llamada liturgia de la palabra. Después de este momento viene otra sección importante que abarca la segunda parte de la celebración llamada la liturgia eucarística, que comienza con la preparación de los dones o llamada también ofrendas. Al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones preparados de pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, al elevar el pan y el vino, pidiendo la acción del Espíritu por medio de la intercesión del sacerdote, el cual también acompaña este momento de ofertorio con unos signos importantes que después tomaron su profundidad en cada una de estas acciones. Al recibir las ofrendas, después de hacer esto, el sacerdote se lava las manos. Este signo tiene dos orígenes. El primero de ellos es que en las primeras celebraciones litúrgicas, o también llamadas fracciones del pan, que hacían los primeros cristianos, el sacerdote recibía todo tipo de ofrendas, no solamente fruta o verdura, sino también algunos animales, por lo cual antes de poder partir el pan y ofrecerlo a la asamblea, se lavaban las manos para poder hacerlo de una manera adecuada. Este signo después tomó un signo profundo de purificación a lo largo de los siglos y que todavía se sigue realizando hoy, donde el sacerdote pide a través de ese signo de purificarse las manos la acción del Espíritu para poderlo hacer de manera digna y ofrecer así el pan que se convertirá en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo a la asamblea. Después de la preparación de los dones que se hace con la asamblea sentada,
comienza la plegaria eucarística, donde el sacerdote invita a la asamblea a ponerse de pie. Es el centro y culmen de toda la celebración. Es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sentido de esta oración es que toda la congregación de fieles se una con Cristo en el reconocimiento de lo que Dios ha hecho y en la ofrenda del sacrificio que Cristo va a repetir en esta celebración. Los principales elementos de esta plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera. Primero, comienza con una acción de gracias, que se expresa sobre todo en la oración llamada prefacio, que uno de los elementos principales comienza diciendo: levantemos el corazón y demos gracias a Dios. De ahí el que la asamblea también responderá: es justo y necesario dar gracias a Dios por todo lo que Él ha realizado. Después del prefacio concluye pidiendo la presencia del Espíritu con el canto del Santo. Con esta aclamación, toda la asamblea, uniéndose al sacerdote y a todas las jerarquías celestiales, canta o recita las alabanzas de Dios. Después de este momento viene la epíclesis, que se realiza todos de rodillas, excepto el sacerdote, que actúa en la persona de Cristo y en nombre de la Iglesia, por medio de los cuales invoca la acción del Espíritu sobre el pan y el vino, presentados por la asamblea anteriormente, para que así se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que vamos a recibir en la comunión pueda ser también para nosotros salvación. Después de este momento de epíclesis, que es donde el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas, viene el momento de la narración de la institución y consagración que Cristo realizó. En ellas, con las palabras y gestos de Cristo, al tomar el pan y el vino que Jesús instituyó en la última cena como sacramento, es el momento más solemne de la misa, en el cual ocurre y se actualiza el misterio de la muerte, resurrección de Cristo y el sacrificio de Él en la cruz, transformando realmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dios se hace presente ante nosotros para que podamos estar cerca de Él. Es un misterio de amor maravilloso que debemos contemplar con la mayor solemnidad, respeto y devoción. De ahí el que se invite al pueblo de Dios a fijar su mirada cuando el sacerdote eleva el pan consagrado ya en cuerpo de Cristo y el cáliz con el vino consagrados como sangre de Cristo. La anamnesis, que también continuamos ahí de rodillas, con ella la Iglesia, al cumplir este encargo que a través de los apóstoles recibió de Cristo el Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente la bienaventuranza de la pasión y su gloriosa resurrección y ascensión al cielo, presentando ya de manera clara esa oblación que Cristo ha hecho de su propia vida como víctima inmaculada, y con ella se ofrece a cada uno de los participantes. Después de este momento viene una larga lista donde se pide la intercesión de todos aquellos por los cuales ofrecemos este sacrificio y que también interceden ante Dios para que podamos recibirlo de manera clara. De ahí se dice que entramos en comunión con los tres estados de la Iglesia, ya que en esas intercesiones pedimos a María, a los santos y a todos aquellos que ya están en la Iglesia Celeste, su intercesión para que nosotros podamos también realizar ese mismo camino y poder entrar en esa plena comunión con ellos al final de nuestra vida. Después también pedimos por aquellos que estamos en la Iglesia militante,
por el Papa, los obispos, los sacerdotes y por todo el pueblo de Dios. Ahí se nombra cuando hay necesidades particulares, enfermos o algunos otros que están en la asamblea que dan gracias a Dios por beneficios recibidos. Y finalmente también pedimos por aquellos miembros difuntos que están en la presencia de Dios y que están en esta iglesia purgante, preparándose para poder participar de esa plena visión de Dios. Y concluye este momento de plegaria con la llamada doxología final, que también ya se realiza de pie, en donde ella expresamos la glorificación a Dios y se concluye y confirma con el amén de todo el pueblo de Dios, reconociendo ya a Cristo presente en medio de ellos. Y finalmente, después de estas dos partes principales, que son la liturgia de la palabra, o también el altar de la palabra, y la liturgia eucarística, que es el altar del sacrificio, concluimos con el rito de comunión, que también tiene varios elementos. Este rito de comunión, que se celebra sobre todo invitando al pueblo de Dios a acercarse al altar para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, debidamente dispuestos y como alimento espiritual, significa precisamente poder tener una común unión con Él. El poder acercarnos a comulgar no solamente es recibir el cuerpo de Cristo, sino comulgar con su misma intención y poder abrazarlo con amor y alegría, uniéndonos también a la intención de la Iglesia, que es sacramento de esa alegría y de ese amor. De ahí el que podamos tener esa común unión para poder disponernos a vivirla de manera no solamente sacramental, sino experiencial y vivencial. De ahí el porqué de las condiciones necesarias para poder acercarnos dignamente a este momento. Comenzamos este rito de comunión con la llamada oración dominical, o llamado también el Padre Nuestro, donde en las tres primeras partes de esta oración reconocemos la grandeza y la identidad de Dios y de nosotros, reconociendo a Dios como Padre y reconociendo a los demás como hermanos, y donde también pedimos cada día por cada una de las necesidades espirituales de nuestra vida, como son el pan de cada día, como son el perdón y también el poder pedir para todos que nos libre del poder del mal. Después de este momento de oración dominical, realizamos el llamado rito de la paz, con el cual imploramos todos nosotros la paz y la unidad, no solamente para la Iglesia, sino también para toda la familia humana, y se expresa mutuamente la caridad antes de participar de un mismo pan. Es decir, el rito de la paz es un compromiso que hacemos con los demás para poder ser signo de la paz que Dios da y poder entrar en comunión con las personas que nos rodean. No es un simple saludo o, como actualmente lo estamos haciendo, una reverencia, sino que es un compromiso de poder ser instrumentos de la paz de Dios, creando la reconciliación con todos los hermanos. Después de este momento del rito de la paz, viene el gesto de la fracción del pan, realizado por Cristo en la última cena, y en los tiempos apostólicos fue el que sirvió para denominar la integración y la acción eucarística. Significa que nosotros, que somos muchos, en la comunión de un solo pan de vida que es Cristo, nos hacemos un solo cuerpo con Él. Así lo expresa Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17, donde nos dice que cuando comulgamos su cuerpo nos hacemos uno con Él. Y esta es la intención de este momento. La inmixción o mezcla
Es el momento donde el celebrante corta una pequeña parte del pan consagrado del cuerpo de Cristo y lo pone sobre el cáliz. Originalmente era un trozo del pan consagrado en otra comunidad. De ahí viene su origen, que al hacer este gesto era que la misma comunidad donde anteriormente se desarrolló este momento de la fracción del pan se une a esta comunidad que en este momento lo está realizando. De ahí que ese gesto en la actualidad, de manera actual, realiza o se manifiesta esa comunión de todos en uno. De ahí podemos decir que este gesto significa que nos unimos a todas las celebraciones eucarísticas que se han realizado en el mundo desde la última cena hasta este momento que nosotros celebramos. De ahí el que no podamos decir que se celebran muchas misas o se han celebrado muchas misas, sino se celebra la única que se ha realizado por medio de Cristo y la actualización de ella en la celebración eucarística. Mientras se hace la fracción del pan y este momento de ponerlo sobre el cáliz, el cantor o la comunidad entona el Cordero de Dios. Esta invocación puede repetirse cuantas veces sea necesaria para acompañar el momento de la fracción del pan y concluye en el momento en que el sacerdote hace una genuflexión profunda, reconociendo la presencia de Cristo. Por eso se canta el Cordero, ya que en ella representa el Cordero degollado de pie, que es Cristo. Después de ese momento de oración privada del sacerdote, se levanta y muestra el pan eucarístico a todos para poder participar en ese momento de la comunión. Se distribuye entre todos y finalmente se deja un momento de oración para que todos podamos dar gracias a Dios por ese momento. De ahí se concluye con la oración de comunión o después de la comunión, donde el sacerdote pide a Dios para que esos frutos que hemos recibido de la presencia de Cristo en nuestra vida puedan dar sus frutos a lo largo de la semana. Se concluye con el último punto, que es el rito de conclusión, donde se da la bendición a todo el pueblo de Dios, enviándolos a dar testimonio de lo que se ha celebrado. De ahí que este momento también incluye pues todo lo que son los avisos y todo lo que se va a realizar en bien de la comunidad, pidiendo sobre todo para que demos frutos abundantes como Cristo quiere de nosotros. Que ojalá que cada una de estas partes que hemos profundizado el día de hoy nos ayude a vivir de manera profunda y con la intención que Jesús quiere, para que así cada Eucaristía podamos dar esos frutos ya desde ese momento y que María también interceda por nosotros para poder ser signo de ese amor que recibimos en cada una de estas celebraciones. Buenas tardes y que Dios les bendiga.